La Real Academia Española de la Lengua define antecesor como persona que precedió a otra en una dignidad, empleo, ministerio, obra o encargo. Con ese concepto nace un nuevo proyecto transmedia en Aragón TV y en Aragón Radio Podcast, en el que, con el trabajo de forenses e historiadores, vamos a intentar identificar sin riesgo de error los restos de algunos reyes y personajes históricos de Aragón. Nacho Navarro es quien está al frente del programa, que se puede ver cada semana en Aragón TV o también en Aragón Televisión a la carta, y quien nos habla, Rafa Moyano. Os acompañaré en este formato, en el formato podcast. Ambos contenidos son independientes pero a la vez complementarios y pretenden no solo entretener, sino también descubrir y conocer algo más acerca de nuestra historia. Con este podcast vamos a intentar solventar algunas dudas que puedan surgir después de los episodios de televisión, o aportar algo más de información o un contexto que ayude a entender todo este proceso que se está llevando a cabo y que pretende, eso, lo dicho, poner en valor nuestra historia con mayúsculas y de aquellos que poblaron esta tierra antes que nosotros, nuestros antecesores. Nuestra primera parada la hacemos en un lugar que alberga los restos de los primeros reyes de Aragón, San Juan de la Peña. Un total de 5 son los panteones reales localizados en Aragón: los monasterios de San Pedro el Viejo en Huesca, Santa María de Sigena, San Victorián en el Puello de Araguás, el Castillo Abadía de Monte Aragón en Quicena y el monasterio de San Juan de la Peña en Botalla. En este último, el monasterio de San Juan de la Peña, se encuentra el panteón en el que descansan los primeros reyes de la historia de Aragón: Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I. La construcción del monasterio comenzó en el año 1026, por iniciativa de Sancho el Mayor de Pamplona, padre de Ramiro I. Años más tarde, en el 1071, San Juan de la Peña se convirtió en pionera tras sustituir el rito litúrgico mozárabe en la misa. El rey Sancho Ramiro fue el encargado de introducir un cambio más en sintonía con las directrices papales. En pleno siglo XII, se produjo otro importante cambio en el monasterio: la creación de su claustro. En sus paredes y columnas se encuentran varias muestras artísticas de gran valor, entre las que destacan los capiteles que se atribuyen al maestro de Agüero. Estos capiteles representan distintas escenas bíblicas donde aparecen, entre otras, el anuncio a los pastores, la natividad, la anunciación, la última cena, episodios sobre Caín y Abel o la creación de Adán y Eva. El monasterio es también lugar de leyendas y tradiciones. Un ejemplo es la que tiene como protagonista al Santo Grial. La leyenda dice que el cáliz permaneció en el monasterio entre el 1071 y el 1399, cuando el rey Martín I se llevó la copa de San Juan de la Peña. En el piso superior del monasterio encontramos una de las salas más importantes en la historia de Aragón, que sirve como tumba para los 3 primeros monarcas de la dinastía ramirense. Esta capilla neoclásica fue inaugurada en el año 1770 por Carlos III, manteniendo los 3 sepulcros reales en el lugar donde ya se encontraban. Alrededor de estos se levantó una pared en las que se colocaron láminas de bronce e inscripciones en latín. Además, en estas paredes se encuentran símbolos heráldicos que cuentan la historia de la corona de Aragón, en 4 relieves que representan 4 escenas distintas: la batalla de Aínsa, la aparición de la cruz a Íñigo Arista en Sobrarbe, el sitio de Huesca y la jura de los reyes de Aragón ante el Justicia. Un lugar con tanta historia merece que hagamos un recorrido exhaustivo, conociendo los rincones más ocultos, las historias que encierran sus muros, en algunos casos leyenda, y por qué no acercarnos incluso precisamente a todo lo que rodea este lugar excavado en la roca. Para ello, ¿quién mejor que la historiadora Anabel La Peña, gran conocedora del lugar? No en vano forma parte del Consejo Asesor de la Real Hermandad de San Juan de la Peña. Anabel, bienvenida a Antecesor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Como digo, vamos a empezar este recorrido contigo haciéndonos de Cicerone, y antes de cruzar incluso la puerta, me viene la primera pregunta: ¿por qué un monasterio enclavado en la roca? No es que nos vayamos a quejar, porque ha salido muy bien, es majestuoso, pero con los ojos de hoy diríamos que práctico es poco el empezar un monasterio dentro de una montaña, ¿no? A ver, práctico es poco, además con una orientación en el área que estamos, que es el Pirineo. No es lógico que tenga una orientación hacia el norte la cueva, con lo cual todavía sería más frío el lugar. Eso tiene que responder obligatoriamente a una intención. Y la intención, siempre que la Iglesia ha construido a lo largo de los siglos de determinadas edificaciones, es para cristianizar un lugar. Es decir, donde no ha podido extirpar
ajuar, creencias ancestrales desde que prácticamente los hombres del Neolítico. Cuando no ha podido extirpar esas creencias al culto a las aguas, a la vegetación, a la roca precisamente, ha acabado poniendo una ermita, una iglesia, un monasterio, como es este caso. Y para mí el origen de la decisión que se toma es precisamente esa, cristianizar un lugar. Pero, insisto, ¿qué zona? Porque estamos hablando de un entorno del reino de Pamplona, que más o menos ya era un reino cristiano, aunque no con el rito que luego adoptó Ramiro I, pero sí más o menos era un reino cristiano toda esta zona. A ver, es que tenemos un poco la idea de que la Edad Media es cristianismo puro y lo que aplicó el cristianismo inicial en la época del siglo X que estás comentando, cuando este territorio dependía del reino de Pamplona y solamente habíamos formado un condadito en Aragón, era un barniz de cristianismo. Solo un barniz, y lo constatamos, por ejemplo, en determinadas excavaciones, cuando se hablan de sepulturas, el cristianismo prohíbe enterrar con ajuar y siguen saliendo piezas con ajuar, es decir, cerámicas y piezas como para alimentarse en el viaje al otro mundo. Entonces, no es tan profundo el cristianismo en esos siglos, y más en un área montañosa como la que estamos, porque había penetrado todavía poco, por decirlo de alguna manera. Si hubiera sido en ciudades como Huesca, como Zaragoza, como Tarazona, que tenían sedes episcopales, pero aunque estuvieran bajo el Islam en estos momentos, en el Pirineo todavía pervive mucho la creencia en seres mágicos y, por lo tanto, insisto, era un simple barniz de cristianismo. Bueno, pues ya conocemos el motivo por el lugar en el que se ha establecido ese monasterio. Luego, ¿por qué San Juan Bautista es la figura en la que sobre la que se construye este monasterio? Bueno, pues es San Juan sin el Bautista. Es decir, es San Juan, en la documentación solamente aparece San Juan, ya todo el mundo sabemos que está dedicado al precursor, pues también en base a una leyenda determinada. Cuando un joven de Zaragoza, ya por el siglo VIII, San Boto, cae por el precipicio, se encuentra el cadáver de una persona llamada Juan, de un ermitaño que vivía allí, y que finalmente se construye la iglesia bajo la advocación. Las advocaciones cambian con el tiempo, también en ocasiones, pero claro, era una figura notable para la Iglesia, la figura del precursor de Cristo, el que bautizó a Cristo. Por lo tanto, tampoco puede extrañarnos que esté dedicado, pues era lo normal en esa época, a santos muy importantes, así como cuando empecemos a crecer y empecemos a bajarnos hacia el llano, la figura de San Pedro se convierte en la esencial. La catedral de Jaca, por ejemplo, está dedicada a él, el monasterio de Loarre. En esta época se vincula más al propio antecesor de Cristo en las predicaciones. Bueno, vamos a cruzar la puerta. Me gustaría hacer una pequeña radiografía de San Juan de la Peña, un poco su historia, los estilos, porque entiendo que hay más de uno que encontramos dentro del monasterio, a medida que se ha ido avanzando en el tiempo y se ha ido construyendo sobre el propio edificio original, ¿no? Sí, eso que nos faltan muchísimas edificaciones. El abandono que ha tenido durante muchas décadas, los incendios, nos han hecho perder prácticamente un tercio del monasterio. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues una entrada que probablemente, por los grabados que tenemos, lo que es la portada exterior se subió al monasterio de arriba, una dependencia del monasterio de arriba, y lo que encontramos es muchos estilos, como muy bien acabas de definir. Si bajamos unas poquitas escaleras, tenemos arte prerrománico, y es del poco que podemos ver hoy en día en Aragón. Tenemos unas espectaculares muestras de pintura, de escultura, de arquitectura románica. Tenemos una deliciosa capilla gótica, un panteón neoclásico, una capilla barroca. Es decir, que es un poco un compendio de muchos momentos, de muchos siglos y demás. Y eso que, trabajando con la documentación, en el siglo XVI le intentaron hacer una remodelación tremenda. Pero los incendios, insisto, han dejado que quede simplemente lo que hoy en día podemos ver. Incendios, desprendimientos, la verdad es que el monasterio ha pasado por todo, ¿eh? De todo.
Tradicionalmente se mencionan 2 incendios, pero yo tengo documentado uno más, el primero de todos, que no quiere decir que no sea, porque hay veces que los monjes, que no haya más, hay veces que los monjes se ponían a leer con el cabito de una vela en los suelos de tarima, de madera y resecos, y aquello prendía rápidamente. Luego había más altura que la que tiene ahora, las plantas, había 2 más por lo menos, entonces de las propias chimeneas salían chispitas, pavesas, incendios, claro, y eso inmediatamente puede prender. El deterioro, cara norte, 1000 metros de altura. Hay descripciones impresionantes de decir que varios hombres juntos no podían abrazar un carámbano que caía de la roca. Eso significa, por lo tanto, que ha estado maltrechas esas construcciones y que, bueno, pues es que ahora tenemos lo que tenemos, gracias a Dios. Bueno, y lo que nos permite conocerla un poco más de cerca, que es todo ese compendio arquitectónico, pero también el iconográfico, porque también yo creo que la representación, las imágenes que se muestran en San Juan de la Peña son espectaculares. Me llama la atención, por ejemplo, esa iconografía de los santos Cosme y Damián, ¿no? Que son santos, aunque cristianos, de origen árabe, luego evidentemente todos los capiteles del claustro, que son absolutamente maravillosos. ¿Qué es lo que se cuenta? ¿O por qué esa iconografía? Pues mira, la de San Cosme y San Damián, yo particularmente queda todo la pintura de un ábside, quedan unos fragmentos en el otro. Para mí no me llama la atención en el sentido siguiente. Fueron 2 mártires cristianos y se cuenta el martirio en las pinturas, pero es que a través de la medicina conseguían cristianizar a las personas a las que atendían. Y en un lugar donde llegaban peregrinos, por ejemplo, pues entonces qué mejor que el acomodo, que el cobijo, que la atención médica que pudiera darles el monasterio. La subida desde el Camino de Santiago, desviarse hasta San Juan de la Peña, tenía que ser dura cuando ya vienes de bajar todo el Sompor, etcétera. Entonces, qué mejor que unos santos protectores de la medicina. Uh-huh. Y en esos capiteles, ¿qué historias encontramos? Entiendo representaciones bíblicas, sobre todo, Sí, ¿no? sí. A ver, allí hay son varios ciclos. Uh-huh. Tenemos y además se han recolocado con el tiempo y las restauraciones. Pero hay un ciclo clarísimo que es el Génesis, desde la creación de Adán y Eva, el pecado original, Eva hilando, Adán arando, sus hijos ofreciendo frutos, espigas y ofreciendo corderos. Es decir, es todo un ciclo del Génesis. Después ya nos vamos al ciclo de la infancia de Cristo. El aviso a San José, por ejemplo, para que huyan hacia Egipto. Después hay ese ciclo que me estoy diciendo de la infancia del niño, la visitación entre la Virgen y Santa Isabel y demás. Después hay una serie de capiteles intercalados que tienen relación con la figura de San Juan Bautista. Uh-huh. Desde uno que parece San Juan Bautista en la cárcel, antes de que le cortaran la cabeza, a sobre todo el momento en que Cristo está apartado en el desierto y tiene las tentaciones, estaba haciendo penitencia, o un retiro, por llamarlo de alguna manera, en el desierto, y aparece ese capitel. Y a partir de ahí empieza la vida pública. Lo primero que de la vida pública del cristianismo que refiere es cómo llama a los primeros discípulos. Y entonces se ven 2 barcas, estaban pescando, Cristo andando sobre las aguas, y a partir de ahí toda la vida. Las bodas de Cana, milagros, la entrada en Jerusalén, que es una delicia de capitel, la traición de Judas. Y luego ya en la otra esquina justamente lo que tenemos es algunos trabajos del escultor o del equipo de escultores diferentes. Están los monjes y se le ven perfectamente los hábitos. Entonces es que en el claustro los monjes pasan muchas horas. Los monjes leen, los monjes rezan, los monjes caminan en silencio alrededor del claustro, que lo vemos abierto, pero estaba lógicamente cerrado, no iban a estar expuestos al aire libre. Entonces, y luego ya ahí cambia también y empiezan a aparecer una serie de capiteles vegetales, animales, que decir que cambia. Ornamentales, digamos. Sí, totalmente. Esa es la palabra, totalmente decorativos, ornamentales, sin que tenga. Pero además es que faltan muchos capiteles. En la documentación que hay en el Archivo Histórico Nacional del siglo XVI ya faltaban. Y algunos capiteles se han movido de su sitio y algunos han aparecido en los años 80, tirados monte abajo, algunos fragmentos. Quiero decir que bueno, pues
que ha llevado un deterioro, y sobre todo ha llevado un deterioro de ese claustro a lo largo del siglo XX, cuando tiraron la pared que protegía, era una pared nueva, que protegía y aislaba un poco el claustro de las inclemencias del tiempo. Anabel, en el programa de televisión, en Antecesor, San Juan de la Peña se refiere a su importancia, evidentemente, como panteón real. Me gustaría preguntarte, ¿qué papel juega en la consolidación de un reino un lugar como San Juan de la Peña? Se decía que para que un reino fuera reino tenía que tener catedral, castillo y panteón, ¿no? En este caso, los elementos van sumando. A ver, estamos con un Ramiro I, primer monarca aragonés, que necesita una serie de elementos, de signos externos, le podríamos llamar, que se vinculan al nacimiento de este reino. Por lo tanto, efectivamente, tiene que buscarse en estos momentos, y sobre todo con su sucesor, tiene que buscarse un templo principal. No podemos estar dependiendo de Pamplona en lo religioso y la independencia política con nuestra monarquía. Eso mismo hizo Roda, el condado de Sobrarbe, para independizarse de Urgel. Si no tienes independencia religiosa, no puedes tener una entidad política independiente. Sigues dependiendo de una diócesis, claro, estás ligado también políticamente a esa diócesis. Entonces, y más en aquellos tiempos que te nombraban al obispo y siempre era algún clan importante. Eso significa, por lo tanto, que necesitamos una sede episcopal que se crea para Aragón en el siglo X y que después se llevará a Jaca un poco más adelante. Necesitamos una legislación inicial que partirá de la pamplonesa, pero que se va a ir creando a lo largo. El primer testamento de Ramiro I, que es el primero que elige ese lugar para su descanso definitivo, es que marca todas las líneas hereditarias de Aragón durante siglos. Necesitamos ir fijando, y lógicamente necesitamos un panteón, donde el linaje, la estirpe, la dinastía quede allí enterrada. ¿Qué es lo que ha sucedido con este panteón? Porque ha tenido también un recorrido histórico importante, la recuperación, la puesta en valor, ya entrados prácticamente en el siglo XXI. ¿Qué es lo que pasó con ese panteón entonces? Pues es que han pasado muchas cosas. A ver, allí estuvo la francesada, hubo abandono cuando se subieron arriba. Los monjes del siglo XVII les daba igual los restos reales, no se cuidó. Se interviene en 1770 con Carlos III en una época en que el presidente de Castilla, hoy diríamos presidente de gobierno, era un aragonés, el conde de Aranda, y entonces se hace el panteón nuevo, pero se removieron los restos. Después viene la francesada, la desamortización, el abandono, no hay monjes, por lo tanto allí ha entrado cualquiera, ha revuelto lo que le haya dado la gana, y solamente en los últimos tiempos es cuando se le ha empezado a dar un valor a esos restos, y de ahí que fueran necesarias unas pruebas genéticas, un estudio forense, todo lo que para ir marcando quién está ahí realmente. El panteón real, que evidentemente da como resultado evidentemente ese linaje real, pero también tenemos símbolos de muchas familias nobles de la zona que también están enterradas allí y que demuestran un poco el crecimiento en cuanto a seguimiento, en cuanto a ejército, por ejemplo, del Reino de Aragón, ¿no? Sí, tenemos incluso, fíjate, una lápida, no de las lápidas decoradas del llamado Panteón de Noble, una inscripción de las muchas que llenan el monasterio de San Juan de la Peña, pone que la persona que fue enterrada allí procedía de Belchite. Y Belchite, San Juan de la Peña, en aquellos tiempos había muerto luchando en Belchite, no es fuera del nacimiento de esa localidad. Entonces, hay un intento de estar cerca de la monarquía, en vida y en muerte también, por una ventaja. A los reyes les rezan, se deja dinero para que te recen, y de paso rezan por todas las almas de todos los nobles. Como hacíamos en el cole, por mí y por todos mis compañeros, Eso, ¿no? Es cuando jugábamos al balón prisionero. Eso es. Bueno, pues Anabel, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer episodio de Antecesor Podcast. Conocemos ya un poquito más acerca de este lugar extraordinario que forma parte del patrimonio aragonés, como es San Juan de la Peña, pero también de ese patrimonio histórico de nuestro territorio. Hasta ese lugar se ha trasladado el equipo científico de Antecesor para realizar las pruebas forenses que atestiguen sin duda alguna que los restos que se encuentran allí son, por ejemplo, los de Ramiro I. Pero vamos a ver quién era Ramiro I. Año 1035. Tras el fallecimiento de Sancho el Mayor, su herencia se divide en 4 partes. Una de ellas, la que ocupa el territorio comprendido entre Badoluengo y Matidero, va a parar a su hijo Ramiro, que se convierte en el rey de Aragón. Ramiro no había nacido dentro de la línea dinástica del rey Sancho Garcés III,
ya que solo los nacidos del matrimonio con Muñadona de Castilla tenían derecho al trono, sino que nació de la relación extraconyugal del rey con Sancha de Aybar. A pesar de todo, el rey lo incluyó en su testamento. Al heredar las tierras, sigue debiendo vasallaje a su hermanastro García Sánchez. Sin embargo, tras anexionar los territorios del Sobrar Vila-Ribagorza en el año 1043, tras la muerte de su hermano Gonzalo, Aragón gana autonomía. La historia y los documentos que han llegado hasta hoy nos cuentan que Ramiro I nunca se consideró a sí mismo como rey. El monarca aragonés firmaría como Ramiro, hijo del rey Sancho, sin llegar a utilizar el título de rey, pero sin considerarse tampoco carente de legitimidad regia. Durante sus años como rey, Ramiro contraería matrimonio con Gisberga, también conocida como Ormisenda de Vigorra, con quien tendría 5 hijos. Vecino del más poderoso reino pamplonés y de la importante taifa de Zaragoza, el reino de Aragón fue expandiéndose durante el mandato de Ramiro I al anexionar las tierras de su hermano Gonzalo en Sobrarbe y Ribagorza y las que iba conquistando. El rey Ramiro I moriría en 1063. Sin embargo, no se sabe con certeza cuál fue el motivo de su muerte. Existen hasta 3 versiones distintas de lo que pudo suceder: la de Zurita, la de Doci y la de Bairre Rodríguez. Según Zurita, Ramiro I murió el 8 de mayo de 1063 en Graus, peleando contra su sobrino Sancho II de Castilla. Según Doci, Ramiro I murió a consecuencia de las heridas sufridas tras un combate contra los moros zaragozanos, tras haber abdicado en su hijo Sancho Ramírez. Finalmente, según Ibarra y Rodríguez, Ramiro I moriría después del 21 de mayo de 1063. En un documento firmado en esa fecha, Ramiro concede el castillo de Graus al monasterio de San Victorián si Dios le permite la conquista, y ordena a sus hijos que lo hagan si él no puede. Me imagino que las crónicas y la historia que ha pasado de boca en boca debe ser una herramienta útil, que no definitiva, para el trabajo científico de los forenses que han llevado a cabo las pruebas en los restos que se suponen son del primer rey aragonés. Para conocer más detalles acerca del trabajo que han realizado y que hemos podido ver en Antecesor, está con nosotros el antropólogo forense Salvador Baena. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo es en general el trabajo de un antropólogo forense a la hora de identificar unos restos? Digo en general porque entiendo que a medida que viajamos hacia atrás en el tiempo, la cosa se va complicando cada vez más, ¿no? Cada siglo, digamos, viene un problema añadido. Por supuesto. Bueno, hay que decir que ahí se confunden términos la antropología forense con la antropología física. La pura antropología forense es la aplicada a los tribunales de justicia. Yo como forense evidentemente hago antropología forense porque se aplica. Pero una cosa importante es que utiliza los métodos de la antropología física ordinaria, pero con metodología del mundo forense actual. Eso hace que podamos aplicar esa tecnología médica del siglo XXI a restos que ya no tienen interés judicial, que por supuesto ya no tienen ninguna trascendencia desde el punto de vista judicial, pero lo tienen científico, lo tienen histórico y lo tienen de patrimonio, evidentemente. En ese sentido, claro, la aplicación de nuevas tecnologías, a mí se me ocurre, ¿cómo identificamos actualmente, ¿no?, a lo que sería pues un fallecido? Sería a través de huellas dactilares, a través de huella dental o a través de componente genético, digámoslo así. Sí, esos son los 3 reconocidos, pero hay más, hay muchos más. Eso decía, porque a medida que pasa el tiempo, según qué cadáveres, huellas dactilares nos olvidamos de ellas, registros dentales, a lo que tengan alguna característica muy concreta identificativa, que quedara alguna crónica. Se me ocurre, por ejemplo, yo creo que todo el mundo sabe que el presidente de Estados Unidos, el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, tenía la dentadura de madera. Eso sería un elemento muy identificativo. Eso es. Pero si no, poco podemos averiguar acerca de cómo era la dentadura de estos monarcas y no es por las crónicas. Y el componente genético es que, claro, ¿con quién lo comparas también, no? Bueno, ahora hay un trabajo muy curioso que se ha empezado acerca de cómo la morfología valorada en radiología, en escáner de nuestro cráneo, nos permite saber que tenemos la cara dada por esa morfología. Y se ha hecho un estudio muy curioso que se hizo por un estudio americano y luego ha habido un genetista español que lo ha hecho, concretamente la Universidad de Barcelona, que lo que hace es que la gente que se parece físicamente tienen parecido genético. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos gente parecida morfológicamente, podríamos aproximar su genética y al revés. Abro esta vía como posibilidad de afrontar identificaciones de cientos y miles de años con técnicas modernas. Lo que pasa es que a mí me viene la historia esta de que todo el mundo tiene un doble repartido por el mundo. Eso habría que comprobar si también tenemos la cuestión genética. Pero bueno, olvidando este pequeño chascarrillo, sí que me gustaría preguntarle un poco por dónde empezaron, cómo se empieza a analizar los restos, por ejemplo, de Ramiro I. Bueno,
Bueno, el primer paso que hace un antropólogo cuando se presenta una serie de restos es inventariarlo, saber qué tenemos. Y lo primero que tenemos que saber es, ¿son humanos o no son humanos? Porque claro, si nosotros pusiéramos ahora encima de la mesa un cráneo humano, todo el mundo, sin ser un antropólogo, podría saber que es humano. Pero a veces los restos son pequeños, están fragmentados, rotos, estamos hablando de huesos muy antiguos, y determinar qué es humano es lo primero que tenemos que decir después de inventariarlo. Es decir, tener un catálogo, saber qué es lo que estamos viendo, y luego empezar a afrontar lo primero que llamamos es la identificación reconstructiva. ¿Qué es eso? Eso es, a ver. Eso es enfrentar esos huesos a sus iguales en población, en las distintas tribus. Es decir, estamos ante unos huesos masculinos o femeninos. Primer punto. Porque vamos reduciendo población. Lo primero que tenemos que saber es hacer eso. Lo segundo es qué edad tienen estos huesos cuando murieron. Es decir, qué edad tenía el sujeto que era propietario de esos huesos cuando murió. Porque si sabemos que un rey murió con 60 años, que salga de 20 años no nos cuadra. No nos cuadra. Y si tiene 85 y murió con 30, tampoco nos cuadra. Pero nos sirve para descartar. Exactamente, porque esa es la primera cuestión. Es lo que hacemos también cuando nos investigamos con la policía. Vamos reduciendo esa población. Luego, ¿qué talla tienen esos huesos? Cuando murió ese sujeto, ¿qué talla tenía? Estamos buscando una persona de 1,50 y nos encontramos ante un esqueleto de una persona de 1,95, tampoco cuadra. Vamos excluyendo, nos va quedando menos población y al final esa población lo reducimos. Pero además tenía una patología o tenía una enfermedad o tenía algo que podemos saber que estaba. Vale. ¿Tiene dentro de esas fosas o de esas tumbas algún pariente que podemos comparar? También. Pero ese es otro paso, que es la identificación comparativa. Y es lo que antes mencionabas, que era encontrar ADN, odontología o otras técnicas que nos permitan comparar el antemortem y el postmortem. Es decir, un elemento indubitado antes de morir o después de morir. El problema es que un rey, una momia del siglo XVII o cualquier otra cosa, no tenemos datos previos. Pero hay veces que determinadas personas, por su naturaleza de ser nobles, famosos reyes, se han enterrado con gente cercana a su familia, hijos, nietos, ascendientes o descendientes, que podemos comparar genéticamente. Y eso nos permite singularizar poblaciones. Es decir, este no tiene relación genética, por lo tanto no será de estos, este sí es hijo de este. Y eso hace que el parentesco hecho por la genética forense nos permita ir ajustando también esas poblaciones que cada vez se nos reducen a un punto, y ese punto es el esencial. Bueno, en este caso no entro en detalles de lo que serían las infidelidades y los hijos ilegítimos dentro de la Edad Media, porque entonces ya nos perderíamos también con el tema genético. Ya los tenemos identificados, son familia. Vamos en nuestro camino hacia ver qué es Ramiro I. ¿Cuál es el siguiente paso a dar? Porque tenemos datos, por ejemplo, viendo el episodio, había crónicas que decían que la muerte había sido un tipo, pero nos hemos encontrado que a lo mejor la muerte era de otro tipo por una vértebra, en este caso, que se han encontrado, o una lumbar, si no me equivoco, ¿no? Sí, es una de las vértebras. Bueno, pues sí. Creo que a partir de ahí hay que trabajar de otra manera. ¿Qué es lo que se hace a continuación? Hombre, una de las cosas esenciales en la antropología forense, junto a la identificación, el siguiente paso, que nos preguntan siempre los jueces y que cualquier investigación científica fuera de la justicia tendría que resolver, es ¿y de qué murió? Y para un antropólogo encontrarse una causa de muerte en un esqueleto es una joya, es como un hallazgo increíble, porque es que algo que ha de alguna forma ocasionado la muerte ha dejado su vestigio en los huesos. Y ese vestigio para nosotros es causa de muerte, y por lo tanto, si podemos demostrar que ese vestigio hallado en los huesos, a veces de pocos milímetros o 2 centímetros, nos permite saber con absoluta certeza científica por el método empleado que era la causa de la muerte, es una maravilla. Entonces hay que saber que en este caso pudo ser, y sin duda ninguna fue, la causa de la muerte. La causa de la muerte, que viendo, insisto, el episodio en televisión, los que lo han visto lo saben, es una herida, como decíamos, en una vértebra lumbar, que además la herida llega por delante, es decir, que ha tenido que atravesar todo el abdomen para llegar a generar esa herida o en este caso ese resto que queda en esa vértebra lumbar. Es una herida evidentemente mortal, ¿no? No queda otro remedio en este caso. Por el hallazgo, la localización atraviesa una serie de estructuras que son absolutamente incompatibles con la vida. Bueno,
hemos averiguado la causa de la muerte, la genética parece que nos dice que se ha enterrado con los restos familiares, pero ¿cómo sabemos a ciencia cierta que es Ramiro I? Que es la pregunta que yo creo que todo el mundo se hace, ¿no? Sí que es cierto que tenemos, pues evidentemente, el enterramiento en un panteón real identificado, etcétera, etcétera, que eso ayuda mucho, pero tenemos que conseguir ese 100%. Sí, pero para eso tendríamos que tener algo indubitado de él en vida que nos dijeran que era de él. Eso es difícil. A día de hoy eso ha pasado en algún hecho histórico. O que singularizada tanto un hallazgo. Si, por ejemplo, pongamos un caso que yo también estudié no hace mucho, el de Juan de Lanuza. No hemos conseguido sí un patrón genético, pero no con quién comparar. Pero ¿cuántos sujetos de su edad, de su talla, de sus características, siendo masculinos, se encuentran en el lugar donde se encontraron y tienen una lesión en el cuello de decapitación con degüello? Yo creo que se reduce mucho la población. No, la verdad es que pues aquí pasa un poquito lo mismo, ¿no? Es decir, si cogiéramos al azar 1000 sujetos, ¿cuántos cumplirían esa condición? Eso lo harán los matemáticos, ¿no? No, pero en este caso creo que las estadísticas están con nosotros. ¿Hay más respuestas ocultas en los restos del primer rey de Aragón que todavía están estudiando y que no hemos visto en el capítulo de antecesor? ¿O no se puede contar? Vamos a ver, los tiempos de la radio, de lo audiovisual, son distintos al tiempo científico. Los nuestros son muy cortos. Claro, los nuestros no son meses, son años. A veces que a mí me ha pasado en muchas investigaciones, y en esta seguro que será, que después de darle muchas vueltas volvemos a retomar la investigación desde el principio y sin ir a los huesos otra vez, sino simplemente con fotografías y elementos que hemos estudiado, y le damos una vuelta. Y a veces eso nos permite aproximar o averiguar cosas hasta entonces desconocidas. Bueno, pues veremos qué es lo que sucede y el misterio queda allí también para próximas ediciones de Antecesor, pero bueno, quiero dar las gracias al antropólogo físico forense, está con nosotros Salvador Baena, por habernos acompañado en este primer capítulo del podcast. Volveremos a contar con usted, ya le digo, le secuestraremos para seguir desgranando la verdad acerca de algunos reyes y también personajes históricos de Aragón, y también contamos con los oyentes del podcast, los telespectadores de Antecesor, para que sigan descubriendo con nosotros la verdad sobre aquellos que han marcado la historia con mayúsculas de Aragón, algunos incluso que sabemos que nos escuchan desde el otro lado del charco, ¿no? Desde Latinoamérica, que tenemos muchos interesados en la historia de Aragón. Salvador, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y que disfruten, porque queremos los científicos que abrir una ventana en la historia de Aragón poniendo el método científico actual es una gran oportunidad. Para los que hemos disfrutado del episodio de televisión, además, para nosotros ha sido un placer disfrutarlo, porque lo hemos disfrutado enormemente. Muchísimas gracias y lo dicho, oyentes, muchísimas gracias. Hasta la próxima.